Noche que estamos compartiendo aquí en el Jockey Club. Tenemos 7 productos en total a subastarse, 4 de ellos de origen brasilero. Tenemos 2 productos que presenta Aras JC y un ejemplar del Aras Los Dos Potrillos. Vamos a ir mostrando en el orden que figura en el catálogo y luego el orden de venta. Ya tienen todos en sus mesas cuál va a ser el orden de venta de estos productos. Recordamos las condiciones de venta: se venden en 15 cuotas en dólares sin intereses, 10% de descuento pago al contado. Ejemplares que van a estar participando de una magnífica cartelera clásica que nos espera el año que viene, en el 2025, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios a repartir el año que viene. Tenemos el plus también para los ejemplares que puedan llegar a ser triple coronados, 50 millones de guaraníes más de plus para aquel que pueda lograr la hazaña de conseguir la triple corona. Comenzamos a mostrar a los productos. El orden de catálogo: ingresan primero los ejemplares importados provenientes de la República Federativa del Brasil y luego los nacionales que presenta Aras JC y Aras Los Dos Potrillos. Recordamos, es el último remate, hoy es la última oportunidad que tienen de poder contar con un producto en la cartelera clásica 2025 y ser protagonista el año que viene. Señores, está presentándose el número 1 del catálogo, de nombre Líder Absoluto, un macho saino nacido el 24 de octubre de 2022. Él es hijo de Gibraltar Point y Shakira, por Out of Control, Blue Speed, Baronius y Gold Moon. Vean lo hermoso que está este ejemplar de nombre Líder Absoluto. Hablamos de su padre, Gibraltar Point, con una sangre realmente extraordinaria, un hijo de Rock of Gibraltar, ganador de 4 competencias en Brasil, entre Ciudad de Jardín, y 5 colocaciones en tan solo 9 presentaciones, pero las victorias que obtuvo fueron en su gran mayoría, como pueden observar en el catálogo, carreras de Grupo 1. Ganó el Gran Premio Presidencia de la República, el Gran Premio Ipiranga, el Gran Premio Farwell, todos ellos de Grupo 1, y luego tiene Placés, segundo en el Gran Premio Gobernador del Estado de Grupo 2, Gran Premio José Asunzao de Grupo 3, entró cuarto en el Gran Premio José de Quirós de Grupo 3, y también entró cuarto también en el Gran Premio Jockey Club del Grupo 3 y quinto en el Jockey Club de Sao Paulo, una de las carreras más importantes que se corre allí en la República Federativa de Brasil, de Grupo 1. Su padre, Rock of Gibraltar, campeón en Europa, ganador de 7 carreras del Grupo 1 de forma consecutivas. Y padre, escuchen bien, 138 ganadores clásicos. Vean ustedes, entre ellos Prince Gibraltar, Samitar, Mount Nelson, que también es padrillo, Eagle Mountain, todos ellos extraordinarios ejemplares de pista. Hablamos de su madre, Shakira, por Out of Control. Ella es ganadora de 3 competencias, 2 en Gavia y 1 en Ciudad de Jardín. Ganó un premio especial, Colina Verde. Llegó cuarta en el premio especial Off the Way y quinta en el clásico Presidente Luis Oliveira de Barros. También entró quinta en el clásico Imprensa. Y Líder Absoluto es hermano de All Victory, ganador de 2 competencias en cristal, y de Aniel, que tiene Placés en Gavia, Ciudad de Jardín y Cristal. Su segunda madre, Blue Speed, ganador de 5 carreras, 3 en Ciudad de Jardín, 2 en Gavia. Ganó el Gran Premio Enrique Pozzolo de Grupo 1, Gran Premio Organización Sudamericana de Fomento de Puro de Carrera de Grupo 1 también. Vean ustedes
todo lo que ha dado. Su segunda madre, Plusbit, todos ganadores del grupo 1. Cage, que es hija también de Plusbit, ganadora de 4 carreras, 2 en Gaby y 2 en Ciudad de Jardín, y todas carreras de gran premio de grupo 1 y de grupo 2. Impecable realmente la línea por abajo, la madre, lo que ha dado realmente extraordinario, con una muy buena línea sanguínea. Allí se va, líder absoluto. El ejemplar que va a arrancar también con la subasta en esta noche. Así va ingresando lentamente el número 2 del catálogo, de nombre Easy Winner, un macho zaino nacido el 8 de noviembre del 2022. Un ejemplar que todavía no ha cumplido los 2 años, un hijo de Kohler y Quell Amor, por Will Event, Hello My Love, Locati y Print Thames. Guardamos al alazán, hermoso también él. Vamos a hablar un poco de su padre, Kohler, un ejemplar de pistas realmente extraordinario, hijo de Orpen. Ganador de 8 carreras, 6 segundos en tan solo 23 salidas. Ganó el Gran Premio 2000 guineas del Grupo 1 sobre 1600 metros, el Clásico América del Grupo 2, Clásico 9 de Julio del Grupo 2, Clásico Ford del Grupo 2. Entró segundo en el Gran Premio Hipódromo de Palermo del Grupo 1, la carrera más importante de Palermo. En el Clásico Buenos Aires del Grupo 3, en el Clásico Macón. Llegó tercero en el Gran Premio Estrellas Juvenil del Grupo 1, en el Clásico Ecuador del Grupo 2, y quinto en el Gran Premio Joaquines en la Anchorena del Grupo 1, la carrera que se corre en la milla el día de la disputa del Premio Internacional Carlos Pellegrini. Señores, Kohler es el padre de la número 2, Easy Winner. Les comentaba que es hijo de Orpen. Orpen es un extraordinario campeón, 2 años en Francia, y que ganó Estábamos viendo la número 4 del catálogo. Yo le estaba mencionando la campaña, la línea del número 2, Easy Winner. Están atentos los muchachos. Ahora va a venir el 2. Ahora va a venir el número 2. Vamos a guardar. Que ingrese entonces Easy Winner. Ya siguen llegando. Bienvenido. Buenas noches. Acomódense. Estamos disfrutando de una hermosa noche en familia aquí en el Jockey Club de Paraguay para llevarse algún producto para el año que viene. Aquí puede estar el crack de la generación de la próxima temporada, la 2025. Recién presentábamos al 1 del catálogo, líder absoluto. Es el primero que presentamos.
Y en breve ingresa el 2 Easy Winner, de quien ya veníamos hablando, la línea paterna, con Kohler, un fantástico ejemplar de pistas en la República Argentina, con un muy buenos antecedentes, y con una línea por Orpen. Orpen, sabemos que fue ganador de las estadísticas del padrillo y de abuelo materno en la República Argentina, y padre de 76 ganadores clásicos, incluyendo todos los ejemplares que están allí. No quiero aburrirles con los nombres, pero todos ganadores del Grupo 1. Eso es lo más importante que tuvo Orpen a lo largo de su campaña como reproductor, y Kohler es descendiente de dicho padrillo. Kohler como padrillo, digo bien, dio a Keith Kohler, ganador del Gran Premio Giuliano Martins de Grupo 1, ganó también el Julio Carpa de Grupo 2, el clásico Calmón, Mamma Mentally, otro ejemplar ganador del Grupo 3, Charles Kohler, ganador del clásico Luis Alves de Almeida, Horus Gil, Delicia Kohler, todos ejemplares ganadores clásicos, que ya está probado que Kohler es un excelente padrillo, y hoy hay una gran oportunidad de contar con un descendiente de él. Hablamos de su madre, Quilamore por Willeben, es ganadora de 4 competencias, 3 en Gavia y 1 en Ciudad de Jardín. Tiene un segundo puesto en el premio especial Jaime Aragao. Y Easy Winner es hermano de Breaking Point, ganador en Ciudad de Jardín, de Desellado Amor, 5 victorias, 3 en Gavia y 2 en Cristal. Y de Easy to Love, vean la campaña que tuvo su hermano Easy to Love, con 6 victorias en Ciudad de Jardín, pero entre ellas obtuvo el Gran Premio Ipiranga de Grupo 1, Gran Premio Presidente del Jockey Club de Grupo 2, Gran Premio Presidente Antonio Asunción Neto de Grupo 3, Premio Especial Wilfrido García, y entró segundo en el Clásico Sifón, cuarto en el Gran Premio Jockey Club de Sao Paulo de Grupo 1, Gran Premio Natal de Grupo 3 y quinto en el Gran Premio Gobernador del Estado de Grupo 2. Sí, un hermano de Easy Winner tuvo esa magnífica campaña allí en la República Federativa de Brasil. Su segunda madre, Hello My Love, 2 victorias en Gavia, madre de Open Love, ganadora de 2 competencias en Ciudad de Jardín, Razón de Ser, 2 victorias en Gavia, a su vez madre de House of Art, 5 victorias en la Gavia, de Lucky Wong, 2 victorias invicto en Ciudad de Jardín, incluso el premio especial Francesco Globi, American Reason, 4 victorias en la Gavia, Black Reason, 5 victorias en Uruguay, y Blue I Love, 1 victoria en Gavia. Todos ganadores también en su línea de abajo, su línea materna, y allí se va lentamente Easy Winner, el hijo de Kohler, que hoy busca su nuevo propietario. Es el turno de observar. Tenemos dentro de los importados dos potrillos y 2 potrancas. Ahora es el turno de la primera hembra en mostrarles la número 3, Aya Plata, Zaina, nacida el 6 de julio de 2022, una hija de Wenzel Blade y Justice Halo, Spring Halo, Justice Nindiano, Flight to the Moon. Una potranca hermosa realmente, hija de el sensacional velocista Wenzel Blade, aquel tordillo ganador de todos los clásicos de velocidad en Brasil,
ganador de 14 competencias, 12 en Ciudad de Jardín, Gavia y Tarumá. Y vean todos los clásicos del grupo 1 que obtuvo su padre, que era guapo, corría en todos lados y que ha dado esta pieza hermosa, Aya Plata, que es hija de Wenceslas, como les mencionaba, que a su vez es hijo de Blade Prospector, ganador que dio a Few también, el grupo 2, Infraganti, el grupo 3, Vision of Victory, una cantidad de ejemplares campeones y ganadores que ha dado Blade Prospector. Y su madre, tenemos que hablar de Jackstreet Halo, por Spring Halo, 5 victorias ganó su madre en Ciudad de Jardín, ganó el premio especial Garbosa Flor, el premio especial Franco Clemente Pinto Jr. y entró segundo en el Gran Premio Emerald Hill del Grupo 3, entre otras figuraciones clásicas que obtuvo su madre, una muy buena ejemplar de pista, ganadora de 5 carreras. Y no solo eso ha dado Jackstreet Halo en la pista, sino también como reproductora. Como madre dio a Today and Tomorrow 3 victorias a los 2 y 3 años en Ciudad de Jardín y Cristal, tercero en el Clásico Cámara Municipal, y dio también a La Pasión, que tuvo algunos placeres en Las Piedras, actualmente reproductora, y a Power Glide, ganador de 3 carreras, 2 en Gavia, 1 en Cristal, quinto en el Clásico Flores de Acuña, y que terminó su campaña aquí en Paraguay con otro nombre, Camp Thunder, que también ganó 2 competencias aquí en el hipódromo de Asunción. Hermosa por donde se lo mire, Aya Plata es la número 3 del catálogo y será la segunda ejemplar que ingrese al ring de ventas. La número 4 del catálogo, de nombre Sprinter, una alazana nacida el 30 de julio del 2022, una hija de Alfa y Meo Amorcinio por Thunder Clouds, Pasila Sao, Roy y Dimané. Esta hermosa alazana es hija de Alfa, ganador de 6 carreras en los Estados Unidos, incluso el Traegers Stakes del Grupo 1 que se disputa en Saratoga, el Woodward Stakes del Grupo 1, el Jim Dandy Stakes del Grupo 2, el Wilder Stakes del Grupo 3 y el Conflict Stakes. Hijo del sensacional Bernardini, campeón 3 años macho y ganador de 6 carreras en tan solo 8 presentaciones, con más de $3 millones en premios acumulados, ganador del segundo pase de la Triple Corona en los Estados Unidos, el Preakness Stakes, y es padre de ejemplares clásicos como Ascenta Warrior, Ángela Rini, Leonetti, Boban Capesano, una cantidad innumerables de ejemplares ganadores clásicos que ha dado Bernardini a lo largo de su campaña como reproductor. En Brasil, Alfa produjo ya a ganadores como Rosenbach, Albi, Feliz, María Lizarra y Rafael en su corta carrera como reproductor, pero ya comienza a dar ejemplares de mucha calidad. Hablamos de su madre, Meo Amorcinio, por Thunder Clouds, ganadora de una competencia en la Gavia y 2 clases en tan solo 5 presentaciones. Luego fue destinada ya rápidamente a la reproducción. Sprinter es hermana de Kurdish, ganadora de 3 carreras en la Gavia, de Meo Shanghai, 3 victorias en la Gavia, del Cóndor, 3 victorias también en la Gavia, Jack Stone, 2 victorias en Ciudad de Jardín, S.T. Vincent, 6 victorias en la Gavia, incluso un clásico de título São Paulo y varias figuraciones clásicas. Oxford Circus, ganador de una competencia en la Gavia. Todos los hermanos de Sprinter, todos son ganadores y por supuesto que Sprinter también lo será. Su segunda madre, Basila Sao por Roy, tiene 4 victorias, una en Ciudad de Jardín, 2 en Tarumá y 1 en la Gavia.
ganó el Gran Premio Roberto Nelson Zebra de Grupo 1 y entró tercero en el Gran Premio Enrique Pozzolo de Grupo 1 y otras figuraciones también de Grupo 1 y Grupo 2. Madre a su vez de Quintas en Ley, una victoria en Ciudad de Jardín y de barbaridad de 14 victorias, 4 en Cristal, 3 en Gavia, 3 en Ciudad de Jardín y 4 en Tarumá. Incluso el Gran Premio Antenor de Lara Campos de Grupo 3, entre otras figuraciones clásicas también. Como verán, por abajo, Sprinter también tiene una línea realmente muy interesante con todos ganadores, incluso de carreras clásicas y de grupo. Así que estamos en presencia de un producto o de un ejemplar, digo bien, que puede dar muchas satisfacciones a sus nuevos propietarios el año que viene. Se va retirando entonces Sprinter, la última ejemplar importada del Brasil que estamos mostrando. Una excelente selección que han hecho realmente para tener aquí hoy la oportunidad, cada uno de ustedes, de poder contar con uno de estos productos para participar de la fantástica cartelera clásica 2025. Y es momento de presentar al producto del Aras JC. Es el 5 del catálogo, él es Fogonazo, macho saino nacido el 20 de octubre del 2022, hijo de Alampur y Elastine por Sonder Halo y Ebria Roy y Emotiva. Su padre, Alampur, un excelente ejemplar, ganador de varios clásicos en la República Argentina, ganó 6 carreras en San Isidro, Palermo y La Plata a los 3 y 4 años, y ganó el Dardo Rocha de Grupo 1, la carrera más importante que se disputa en el hipódromo platense. También ganó el Gran Premio República Argentina del Grupo 1 en Palermo y el Studbook que se corre, el Studbook argentino, digo bien, segundo en el Bernabé, tercero en el Gran Premio Estrellas Classic del Grupo 1 y en el Clásico Italia del Grupo 3. Alampur, hijo de Catherine Ray. Hablar de Catherine Ray, tenemos que mencionar el ganador de la estadística de padrillos del 2017-2018 en Argentina y padre de más de 70 ganadores clásicos que ha dado a lo largo de su campaña como reproductor Catherine Ray. Fogonazo es hermano de Fogonero, el ejemplar que está copando todos los clásicos de potrillos, entre los importados inclusive, y está a punto de coronarse como triple corona este año, este domingo. Veremos cómo le va, pero cuenta con la posibilidad de ser triple coronado su hermano materno, Fogonero. Además, Fogonazo es hermano de Enrodor, ganador de 3 carreras en San Isidro y La Plata, de Energizado, conocido también por todos nosotros, ganador de 2 carreras en Asunción, ganó el clásico Polla de Potrillos y entró segundo en el derby de Asunción. En Signet, que no corrió, pero a su vez es madre de Endiosada, ganadora del clásico Asociación de Criadores y tercera en el Gran Derby de Asunción, madre también de Insignia, ganador de 2 carreras, incluso el Gran Derby de Asunción, derrotando también a los importados y ganó también el clásico Ciudad de Asunción. Y Fogonero, como les mencionaba al principio, entonces hermano materno Fogonazo del sensacional Fogonero. Y por abajo, su segunda madre, Ebria, por Roy, ganadora de 2 carreras en Palermo, incluso debutando. Madre a su vez de Evelyn, ganadora de 4 carreras en Palermo, incluso el clásico República Oriental de Uruguay de Grupo 3 y otras figuraciones también del grupo. Euda Tolet, ganadora de 3 carreras en San Isidro y Palermo. Every Sale, ganadora de 4 carreras en La Plata y Rosario. Una gran oportunidad de contar con un producto nacional que tiene su cartelera por un lado, pero que también puede disputar junto con los importados y derrotarlos, ¿por qué no? Así como lo están haciendo su hermano materno Fogonero. Impecable, realmente se muestra
este número 5 del catálogo, Fogonazo, que seguramente tendrá muchos adeptos en esta noche. Ingresando la número 6 del catálogo, muy estratégica, un ejemplar presentada por Aras JC, pero ella es importada de la República Argentina. Puede disputar las carreras solamente de importadas, una declaración sumamente importante. Vean lo que es esta potranca, nacida el 30 de agosto del 2022, una hija de... El nacimiento no es el correcto que figura en el catálogo, nació en noviembre, el 2 de noviembre para ser más precisos, y vean ya el físico que posee, aún no ha cumplido 2 años, hermosa, muy estratégica, una hija de estrategos y muy pícara por Exchange Rate y muy premiada, Equal Stripes y muy aplaudida. Su padre, Estrategos, un fenómeno realmente en las pistas que corría en todos lados. Ganó desde 1000 metros hasta 2000 metros. Imagínense ustedes, fue mejor velocista en el 2020. Ganó 12 carreras en San Isidro y Palermo a los 3, 4 y 5 años. Ganó el Suipacha de Grupo 1, Gran Premio Maipú de Grupo 1, Alza Gonzué de Grupo 1 sobre 1600 metros, Gran Premio de Honor de Grupo 1, Piperman de Grupo 2, Horacio Bustillo de Grupo 2, el Premio Fordy de Grupo 2, refinado todo, impresionante realmente la campaña que ha tenido su padre. Estrategos que corría como loco realmente. Muy estratégica, es primera cría entonces de Estrategos que se estrena como reproductor en el 2022. Muy pícara, su madre es ganadora de 2 carreras en San Isidro a los 3 y 4 años y muy estratégica es su primera cría. Su segunda madre, muy premiada, es ganadora en San Isidro a los 4 años y su tercera madre, muy aplaudida por Aceptable, ganadora en Palermo a los 4 años y madre de Muy Alegre, ganadora de 5 competencias en Palermo, La Plata y Santa Fe, debutando inclusive entre los 2, 3 y 4 años. Ganó carreras de Grupo 2 y Grupo 3, como podrán ver allí en el catálogo, y también muy aplaudida es madre de Muy Buena Vida, ganadora de 2 carreras en San Isidro, de Maylis, ganadora de 2 carreras en San Isidro, debutando entre los 2 y 4 años. Zafeti Max, ganador en San Isidro, y Ascar, ganador también en San Isidro. Como verán, está realmente hermosa también esta Zaina, hija de Estrategos, que si corre lo que corría el padre, realmente dará muchas satisfacciones a su propietario. Allí se va muy estratégica, que recordamos, ella es importada, corre con los importados y no es nacional como si lo es Fogonazo. Está importado. No corre con los nacionales. Nos resta mostrar a la última ejemplar, la número 7 del catálogo, Gran Julieta. Les recordamos las condiciones de venta, se venden en 15 cuotas en dólares.
consecutivas sin intereses. Hay un 10% de descuento pago al contado. Y ya saben que los nacionales pueden disputar su cartelera clásica propia de nacionales y también pueden correr sin ningún problema junto con los importados. Y Gran Julieta, que está en condiciones de hacerlo el año que viene, una zaina nacida el 24 de noviembre de 2022, una hija de Gran Público y Marianela por Indy Pony, la Julieta, Gran Reward y la Gineta. Inbreeding 2x3 de Gran Reward. Su padre, Gran Público, tuvo una lesión y fue destinado directamente a la reproducción. Hijo del Gran Reward, ganador de 4 carreras en Estados Unidos, incluso el Oakland Handicap del Grupo 2. Llegó segundo en el Dubai Duty Free Mill Reef Stakes del Grupo 2 y Tetran Stakes del Grupo 3. Padre de City Glam, Sansagoula, Springs, el consorte, todos ganadores. Sangiolo también, que aquí tenemos un hijo de él, el caso del padre, Spark Choice, Chuck Berry, todos ganadores del Grupo 1 y Grupo 2, mientras que su padre, Gran Público, con pocos ejemplares, corriendo, dio a Hereje, ganador de 11 carreras aquí en nuestro medio. Don Juan, ganador de 3 carreras, ganó también el Clásico Precoces, llegó tercero en el Clásico General Rodríguez y dio también a Republic, otro ganador del Clásico Precoces, derrotando en el último salto a Diablo en una carrera fenomenal. Ganó también 3 carreras aquí en Asunción. Su madre, Marianela, corrió precisamente también el Clásico Precoces, llegando tercera de Nocta de Pretamela, ¿digo bien? Su tercera madre, la Gineta, por Mutadines, ganadora en La Plata, y madre de Studebaker, ganador de 2 carreras en La Plata y 4 carreras en Asunción. Aquí llevaba el nombre del Deportivo. Y también la Gineta es madre de Spinster, Placencia en San Isidro y La Plata. Su cuarta madre, la Testarossa, ganadora de 5 carreras en Palermo, segunda en el handicap de estación, y madre a su vez de La Pagoda. Todos conocemos a la excelente madre La Pagoda, que ha dado una cantidad de ejemplares clásicos impresionantes, y entre ellos al fabuloso Maktub, a quien tuvimos la oportunidad de verlo correr aquí, ganador en Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Señores, Gran Julieta, Aras, los 2 potrillos, que presenta su primer producto hoy aquí a la venta en esta noche. Y allí se va entonces Gran Julieta, que está también hermosa como todos los ejemplares, un lote parejo, muy lindo realmente. Les pido un aplauso para las personas que han adquirido, que han seleccionado en la República de Brasil, y a los criadores, el doctor Aveiro y el arquitecto Alfredo Halley. Señores, unos minutitos para que vayan decidiendo ya con cuál se quedan en esta noche, y arrancamos esta subasta de estos 7 productos brasileños y argentinos y paraguayos. Estamos un poco más arriba,